Bondadoso y buen Padre Dios, agradecemos, Señor, la bendición de la vida, la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos una vez más como cada semana para profundizar, Señor, en la bendición de tu palabra. Amén. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Quita de nuestras mentes todo aquello, Señor, que estorbe para verte a ti, Padre Dios. Y ayúdanos, Padre Dios, a crecer en el conocimiento de tu verdad. Que seamos transformados para tu honra y tu gloria y para la bendición de alcanzar almas para Cristo. Porque te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, quiero que comencemos esta mañana yendo a la página 47 para refrescar un poco un punto que se hizo allí, un punto muy importante, muy especial. Y en la página 47 está bajo el tema de reconociendo el don. A mitad de ese párrafo dice aquellos que son movidos. Para más referencia está después de donde en paréntesis cita Hechos 11, 21 a 24. Entonces, aquellos. Leamos allí es 3 o 4 líneas que son muy importantes. Aquellos que son movidos por el Espíritu Santo discernirán rápidamente la obra del Espíritu en otros. La mayor evidencia de que alguno no conoce personalmente el Espíritu es que se le hace imposible reconocer su obra, la obra del Espíritu Santo. Así que, como decíamos, para poder reconocer algo tenemos que conocerlo primero, ¿verdad? Como un amigo, lo reconocemos porque ya lo conocemos. De esta misma manera, el Espíritu Santo lo podremos reconocer, oye, esta obra, este evangelio, esta predicación es del Espíritu Santo, sí conocemos al Espíritu Santo. Pero si no conocemos al Espíritu Santo, vamos a estar casi al 100%, vamos a estar en contra, porque vamos a pensar, bueno, eso no puede ser del Espíritu Santo porque es como yo creo. Entonces no vamos a reconocer la obra del Espíritu Santo a menos que la obra del Espíritu Santo esté siendo hecha en nosotros mismos. Un punto muy importante que, por cierto, va a lo que estamos estudiando en el tema del capítulo 2 de Gálatas. Entonces, habíamos terminado en la página 48 y quiero también que repitamos allí las 2 últimas líneas antes del versículo que está en negrilla. Los versículos en negrilla son el 11, 12 y 13. Antes de eso, las 2 últimas líneas dice, existen, por supuesto. Estamos allí en la página 48. 2 líneas antes de la negrilla. Dice, existen, por supuesto, grados diferentes de conocimiento, pero nunca contradicciones entre estos. La verdad es una sola. Si una persona va creciendo en la verdad, no creciendo en lo que cree que es la verdad o en lo que le parece que debe ser la verdad, sino en la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la persona está creciendo en la verdad, tal vez no tenga todo el conocimiento o tenga muy poquito conocimiento, pero lo que sí va a ser por seguro es que cuando más verdad se le presente, no va a batallar contra esa verdad, porque es parte de la verdad, y la verdad no es sino una sola. Puede que haya una cantidad menor o una cantidad mayor de la verdad, pero la verdad no va a pelear contra sí misma, no va a batallar. Va precisamente a lo que leímos al principio también. Vuelvo a leer esas 2 líneas. Existen, por supuesto, grados diferentes de conocimiento, pero nunca contradicciones entre estos. La verdad es una sola. Entonces, ahora sí vamos a leer. Leamos juntos, ya que todos tienen sus micrófonos apagados. Leamos juntos los versículos en negrilla en la página 48. Versículos 11, 12 y 13, para que sepamos entonces cuál es el tema que vamos a desarrollar esta mañana.
Leamos juntos. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora tiene mucha base en lo que repasamos, en lo que refrescamos ahorita, en que si el Espíritu Santo no está haciendo su obra en nosotros, si no le estamos permitiendo que su obra avance en nuestras mentes, en nuestro carácter, no vamos a reconocer la obra que el mismo Espíritu Santo esté haciendo en otros y por medio de otras funciones. Y la verdad es una sola. Puede que haya poco conocimiento, pero nunca va a batallar el uno con el otro. Nunca va a haber contradicción entre ellas. ¿Por qué? Porque la verdad es una sola. Aquí tenemos ahora un ejemplo de donde el Espíritu Santo estaba siendo resistido en uno de sus discípulos, en uno de sus evangelistas. Así que la verdad tiene que tener raíz, no importa en quién sea, porque todos nosotros hemos sido llamados a ser ministros, a ser obreros del Señor. Entonces vamos a leer el párrafo que le sigue a donde acabamos de terminar la negrilla, y entonces le voy a pedir a Nancy, ¿puedes leer? Abra el ahí va, ok. Buenos días, hermana. Buenos días. Me alegro de verla. Acabo de entrar a la reunión, así que ¿me puede decir en qué página está? En la página 48, Ajá. Después de la negrilla. Ok. No necesitamos magnificar ni espaciarnos en los errores de Pedro o en los de ningún otro buen hombre, porque en nada nos beneficia. Pero no podemos dejar de hacer notar esta prueba incontrovertible de que Pedro nunca fue considerado el príncipe de los apóstoles y que nunca fue ni se consideró a sí mismo papa. Imagine cualquier sacerdote, obispo o cardenal resistiendo a León XVIII frente a frente en una asamblea pública. Podría considerarse sumamente afortunado si la guardia papal le permitiera escapar con vida por oponerse al autoimpuesto vicario de Cristo, al autoimpuesto vicario de Cristo. Pero Pedro cometió un error y lo hizo sobre un vital asunto de doctrina, porque él no era infalible. Por ello, aceptó dócilmente el reproche de Pablo, como sincero y humilde cristiano que era. Si hubiera existido algo así como una cabeza humana de la iglesia, evidentemente lo sería Pablo en vez de Pedro, según lo da a entender el relato. Ahora, Pedro, para ello un momentito. Número uno, quiero que la palabra que sigue después de donde la hermana dejó de leer ahorita, dice Pedro, pero debería ser Pablo, que ahí hay un error de tipografía. Y quiero que pasemos unos segundos en lo que ella acaba de leer. Lo que habíamos leído juntos en la negrilla nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Pedro había estado congregándose con todos, aún comiendo, dice, juntos, todos juntos. Pero cuando vinieron los hermanos de la circuncisión, o sea, los judíos que vinieron y que predicaban que, está muy bien si creen en Cristo, pero les falta, si se quieren salvar, con Cristo no es suficiente. Tienen que participar de la circuncisión, si no, no están suficientes, no están salvos. Entonces, Pedro
ahora que se presentan esos hermanos, como vienen de Jerusalén, como son judíos y como también no solamente predican la circuncisión, sino también todavía creen que los judíos no deben comer junto con los gentiles. Eso era una de las cosas que ellos se habían prohibido anteriormente. Por eso la nación judía llegó a ser tan inútil a las manos de Dios, precisamente, porque Dios quería que ellos fueran la sal de la tierra. Pero ¿cómo le da la sal el sabor a la comida? A ver, aquí veo varias hermanas y tal vez hay hermanos que también cocinan. ¿Cómo le dan ustedes el sabor de la sal a la comida? Ustedes abren el estante donde tienen la sal, abren la puertita y vuelven y la cierran y con eso ya echaron la sal a la comida. Ya la comida tiene sal con que ustedes hayan abierto la puerta o con que ustedes saquen el salero y lo pasen por encima de la olla sin voltearlo, sino así simplemente se lo muestren a la olla, con eso ya pasó la sal a la comida. No, la sal tiene que mezclarse intrínsecamente con la comida, con el material para que le pueda dar el sabor. Eso era lo que Dios quería. Ahora, es cierto que Él nos dice que debemos ser aparte del mundo, separarnos del mundo. Sí, podemos estar, como se dice, hay un dicho, no sé si todos lo conozcan o no, podemos estar juntos, pero no revueltos. Tenemos que familiarizarnos con las personas, tenemos que hacernos amigos de ellos, tenemos que participar de sus penas, así como también de sus goces, tenemos que formar parte de la vida con ellos para poder impartir el sabor que solamente el Evangelio de Cristo puede dar. Pero ellos se ven hecho, entonces, claro, como siempre caían en pecado y siempre terminaban que los paganos ganaban sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Para que no nos vuelvan a ganar, para que no volvamos a pecar, nos vamos a separar de todo el mundo. Y no vamos a comer con ellos, no vamos a andar con ellos. Por eso cuando Cristo le habló a la mujer samaritana, en Juan capítulo 3, creo que es, la mujer le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, hablas conmigo que yo soy samaritana? Los samaritanos sabían muy bien que ellos no podían esperar no solamente ni un favor, ni un buenos días, nada de los judíos, porque los judíos tenían que mantenerse separados porque eran separados para Dios. Podemos ser separados, o sea, santos. Eso es lo que quiere decir la palabra santos, separados para o separados de. Podemos ser santos para Dios sin caer en los problemas y en los pecados y en la vida pecaminosa de los judíos o de los que no son creyentes. ¿De qué otra manera vamos a poder esparcir y compartir con ellos la verdad? Entonces, aquí Pedro queda metido entre un 2 y 2. ¿Por qué? Porque él había estado comiendo con los gentiles, se sentaba con ellos a las mesas, compartía entonces en el comer con ellos. Pero cuando vienen los hermanos judíos, los que todavía creen que no hay que juntarse con los demás, que tienen que ser, se me olvidó la palabra ahorita, tienen que participar de la circuncisión para poder ser salvos. Entonces ahora él se separa. Ya no se sienta en la misma mesa con los que siempre se sentaba, sino que se separa de ellos para comer, para hacerles creer a los hermanos judíos que él nos estaba contaminando con esos gentiles, aunque eran creyentes, pero no se estaba contaminando con ellos. Pablo ve lo que está sucediendo. Y si hay alguien que sabe lo que está sucediendo es Pablo, porque Pablo también era judío. Pablo sabía esas regulaciones que sabemos, de pronto hasta las había ayudado a escribir. No creo, porque eso venía ya desde mucho más atrás. Pero las conocía muy bien y se pudo dar cuenta en el momento en que sucedió lo que está sucediendo. Pablo tenía dos opciones. Podía haberse quedado callado. Tenía tres. Podía haberse quedado callado. Número 2, podía haberse esperado para hablar con Pedro a solas, aparte, cuando ya no estuvieran frente de los demás hermanos, etcétera, dejarlo calladito por un ratito. O simplemente hacer lo que hizo, decir, ¿cómo es posible que estemos haciendo esto?
¿Cómo es que tú, Pedro, te paras de la mesa de los gentiles solo hoy? Porque allí estabas todo el tiempo y te pasas para allá. Mira cómo todos los otros hermanos judíos están siguiendo tu ejemplo y hasta el mismo Bernabé, que era parte del equipo misionero que viajaba con Pablo a diferentes naciones y pueblos y ciudades predicando el evangelio. Ellos también, siguiendo el ejemplo, viendo lo que Pedro estaba haciendo, dijeron, oh, tenemos que ir rapidito también, se cambiaron de donde estaban. Pablo le llamó la atención a Pedro en presencia de todos. Pues podríamos quedarnos solamente un poquito, pero vamos a pasar un poco más de esto. Pero terminemos el párrafo para luego regresar a ver el método que Pablo usó y a ver las razones por las cuales los hizo. Entonces, hermana Marilis, ¿puede usted seguir de donde dejó la hermana Nancy? Estamos en la página 49, la primera línea ya. Comienza ahora con Pablo. Días. No, buenos días. Mucho gusto de verlo. Gracias. Pablo había sido enviado a los gentiles y Pedro a los judíos, pero los judíos constituían solo un pequeño porcentaje de la iglesia. Los conversos de entre los gentiles muy pronto los sobrepasaron en número, de modo que su presencia era escasamente reconocible. Todos estos cristianos eran mayormente el fruto de las labores de Pablo y naturalmente miraban hacia él más que hacia los otros apóstoles. De tal manera que Pablo podía decir que tenía sobre él diariamente la preocupación por todas las iglesias. Y de hecho así lo dice. En 2 de Corintios 11:28, él mismo dice, tengo tal y tal y tal, todas las responsabilidades, dándoles a conocer no que él era la víctima, mire todo lo que estaba haciendo, no, lo estaba diciendo porque había muchos que querían decir que él quería apoderarse de todas las cosas y él dice, mira, junto con las responsabilidades que tengo, también tengo la responsabilidad espiritual, emocional de todas estas. Me he llevado también azotes y a naufragios, etcétera, para mostrarles que él no se dejaba apocar por eso. ¿Por qué? Porque confiaba no en Pablo, sino en Dios. Entonces sí, verdaderamente tenía sobre él la preocupación de todas las iglesias porque habían sido hermanos que él había ganado para Cristo. Siga, hermana. Pero la infalibilidad no es asequible a ningún hombre y Pablo nunca la reclamó para sí. Este gigante de la iglesia de Cristo no ejercía señorío sobre los más débiles. Jesús dijo, uno es el Señor, Cristo, y todos vosotros hermanos. Mateo 23:8. Y Pedro nos amonesta a estar sumisos unos a otros. Primera de Pedro 5:5. Ok, entonces, todavía va a seguir hablando un poquito más de eso. Voy a permitir a que terminemos eso para entonces traer a colación algunas de las razones. A ver, hermana Yolanda, ¿puede participar hoy? No sé si puede o no. Abra su micrófono para que me diga. Aparentemente no. Ok, entonces, Leslie, por favor, siga leyendo donde dice cuando Pedro. Cuando Pedro se presentó en la conferencia de Jerusalén, mencionó los hechos concernientes a la recepción del Evangelio por los gentiles a través de su predicación, diciendo, y Dios, que conoce los corazones, los reconoció dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Hechos 15:8-9. Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles en lo referente a la purificación del corazón, porque conociendo los corazones sabía que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay otro camino para nadie que el ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Romanos 3:22-24. Pero aún así, habiéndolo mostrado el mismo Señor, este hecho, y después de haber predicado él mismo a los gentiles, después
de haber sido testigos del don del Espíritu Santo en ellos, manifestando en forma similar que a los judíos, y de haber comido con los gentiles conversos y defendido su proceder, después de dar un claro testimonio en la conferencia de que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles, y casi inmediatamente después de que él mismo no hizo tal diferencia, de pronto, en cuanto llegó alguien que él se imaginó que no iba a aprobar tal libertad, comenzó a hacer la diferencia. Se retraía y apartaba por temor a los de la circuncisión. Esto era, en palabras de Pablo, simulación, y no lo era solamente mala en sí misma, sino que estaba planeada para confundir y desviar los discípulos. El hecho de que esta era simulación lo era aparente, subraya el punto de que no había diferencia real entre los hermanos. Era temor, no fe, lo que por el momento controlaba a Pedro. Ahí está precisamente el hecho por el cual Pablo no podía quedarse callado, porque esto no venía de fe, sino venía de temor. Recordamos lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los tribunales, y luego fue reconocido de que, este también es uno de los discípulos. Bueno, si no será uno de los discípulos, pero anda con ellos porque habla, suena con el mismo acento, la misma forma que hablan los de allá, así habla él. Y él negó 3 veces, la tercera vez dice que con palabras groseras, como queriendo decir, no, yo soy un pescador y esa es la forma en que hablamos y yo no tengo nada que ver con ese señor. Entonces, no solamente en ese tiempo que reconocemos, y no es que porque estamos señalando a Pedro y diciendo, Pedro sí que fue malo, Pedro no tenía ninguna manera de renovarse, ese ya era perdido desde el principio. No, perdidos somos todos. No vamos a estar pensando aquí que un hermano es mejor que el otro o que el otro es peor que el otro. No podemos. El momento que empecemos a pensar de esa manera, ya estamos poniéndonos por encima de ellos y estamos poniendo a nosotros mismos como el único juez. ¿Y quién es el juez? Es Cristo, no nosotros. Nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios. Entonces, precisamente lo que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si nosotros nos ponemos en el lugar donde vamos a juzgar si la persona se va a salvar o no se va a salvar, eso le pertenece solamente a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo tuvo que hablar? Hizo lo que dije antes, él podía haberse quedado callado y no decir nada. Decir, bueno, eso que pase como pase y que cada quien se las entienda. Podría haber hecho una segunda opción, que hubiera sido la de esperar un rato, ir a hablar con Pedro personalmente e individualmente, o hacer lo que hizo allí. ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Enfrente de todo el mundo. Sabiendo, por ejemplo, que Cristo nos recomendó que si tu hermano pecare, ¿qué debemos hacer? Ir donde el hermano, no ir a donde los demás, ni siquiera para decirles, hermano, oremos por fulano de tal que está en una situación muy terrible, está cayendo en tal y en tal y en tal problema y ya lo vimos que hizo esto y lo otro, hermano, ore. Ni siquiera para orar, porque muchas veces se esparcen los chismes por medio bajo la cubierta de que estamos pidiendo oración. No, si vemos que un hermano está fallando, debemos empezar a orar por él o por ella. Entre nosotros no vamos a empezar a pasar esa petición de oración, no hay necesidad, Dios sabe lo que es. Y luego cuando estemos preparados para hablar con esa persona, ¿y cómo sabemos si estamos preparados? Hemos mencionado esto antes. Si estamos dispuestos, si dentro de nosotros mismos nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos ha llevado al punto en que nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ese hermano, si así se necesitara. Cuando estamos a ese punto es porque ya estamos mirando a ese hermano en la forma en que lo mira Dios, en la forma en que nos mira Dios a todos, que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces vamos a hablar con el hermano uno a uno y dice, si no nos pusiera atención, entonces ahí sí llevamos otra persona como testigo.
volvemos a probar. No, no decimos, bueno, no me escuchó, ya, olvídese, que haga lo que quiera. Ya él es grandecito. Muchas personas dicen así, ¿verdad? Ah, ya él es adulto, que haga lo que quiera. No. Dios sigue insistiendo y nosotros también. Igual que Dios, seguimos insistiendo porque no queremos tampoco que nadie se pierda. Si no hace caso, entonces dice Jesús, el siguiente paso a tomar es llevarlo a la iglesia, presentar el caso a la iglesia, para que la iglesia haga la decisión que tiene que hacerse. Pablo no lo hizo así. ¿Y por qué no lo hizo así? Porque, como dice en la parte abajo, en la página 49, era temor, igual que cuando denunció o renunció de Cristo y dijo que no lo conocía. Igual había caído en la misma tentación de que por temor, en aquella vez era por temor a los romanos, que lo podían agarrar también a él y de pronto también lo crucificaban. Aquí ahora Pedro lo hace por temor a los hermanos judíos. No le podían hacer mucho, pero pensaba en su reputación. Ay, como yo soy el que estoy predicando a los judíos, si estos no me aprueban, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mala reputación. Hemos hablado de esto anteriormente también. Hermanos, nos debe importar más la reputación que tenemos a los ojos de Dios que la reputación que tenemos a los ojos de los hermanos. Porque si la reputación nuestra se va a contar a favor de Dios por lo que Dios quiere que hagamos, no podemos estar entonces buscando que todo el mundo nos dé el sello de aprobación. Vamos a tener siempre personas, instituciones que estén en contra de la verdad. El enemigo se encarga de eso. Entonces tenemos que estar seguros de que el llamado nuestro viene de Dios y a Él es que tenemos que responderle. Si podemos responderle a Dios, entonces la aprobación de los demás no nos va a importar. No porque no nos importe, porque nosotros somos más grandes, mejores, de más importancia. No. Ese espíritu no va a existir en nosotros. Entonces, Pablo le habla abiertamente. Habían varias cosas allí que estaban en juego. Número uno, sí, el pecado de Pedro. Número dos, el hecho de que Pedro era un dirigente. Igual que Pablo, no mayor. Porque si vamos a darle algún puesto de importancia al hecho de que Pedro, en muchas ocasiones y bajo muchas teologías, se predica que Pedro tenía el liderazgo de los discípulos. No es así. Si tenía el liderazgo, era porque metía más las patas, como se dice generalmente, ¿no? Tenía más problemas que los demás, por eso brillaba más, porque cada rato el Señor tenía que estarle llamando la atención. Pero el hecho de que él era un evangelista y por lo tanto los demás lo miraban a él, esto entonces tenía un grado de importancia mayor. Al igual que cuando los padres cometen un pecado, una irreverencia de cualquier clase, los hijos que están mirando, sean los hijos propios o los hijos espirituales, porque muchos jóvenes de las iglesias, en las congregaciones, miran, aunque digan que no, pero miran a ver qué están haciendo los adultos y siguen el ejemplo de los adultos. Verdaderamente no le dijo Jesús a Pedro cuando lo reconvino, le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Apaciéntame mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, ya un poco más bien como se le estaba subiendo el Pedro. Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces, el ejemplo que él estaba dando, no solamente a los hermanos gentiles que habían sido convertidos, sino el ejemplo que le estaba dando para que los judíos mismos entonces ahora siguieran con esa misma clase de separación en vez de buscar unirse en el Señor, en la verdad. Esa es la única unión que vale la pena. Entonces, ahí van ya dos cosas. Y tercero, los miembros del equipo misionero, Bernabé, y a quién más menciona allí, de los que venían con Santiago, le estaba dando una influencia a los otros ministros, a los otros líderes. Esto no podía quedarse así.
No es el único lugar donde existe de esta manera. Quiero que vayamos a 3 lugares, a ver en qué estamos aquí. Si tenemos tiempo, porque quiero que regresemos a repasar los versículos, ya que al principio comenzamos con pocas personas y no me gusta dejarlos por fuera del repaso de los versículos. Entonces vamos a varios lugares. Vamos a Jeremías 28, 5 y 7 en el Antiguo Testamento, después de Isaías. Si abren la Biblia a Salmos, esa es aproximadamente la mitad de la Biblia, entonces cojan hacia la segunda parte, o sea, hacia el Nuevo Testamento, y allí van a encontrar a Isaías, luego Jeremías. Vamos a Jeremías 28, versículos 5 y 7. Entonces, hermana Marcela, ¿puede leer? Jeremías Sí. 28, buenos días. 28, 5 y 7. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ok, antes de que lea el 7, dense cuenta, hermanos, póngale atención de que está hablando de alguien que le habla a un profeta que le habla a otro profeta. El profeta Jeremías le está hablando al profeta Ananías. La Biblia allí los identifica a los dos como profetas. En el versículo 6, que no fue exactamente lo que queríamos leer, pero no importa, hermana, me alegra que lo leyó. Él le dice Jeremías a Ananías, que así sea. Tú has profetizado que todos los utensilios, los vasos y todas las cosas del santuario, que se las han llevado junto con los presos, que esos van a regresar y los demás no van a ser tomados. Que así sea tus palabras, le dice. Pero mire ahora el 7, léalo, hermana Marcela. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Lea el 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y el 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ok, aquí están 2 profetas. Uno es un profeta, ya nosotros sabemos porque la historia pues ya sucedió y sabemos cuál era el profeta verdadero y cuál era el profeta falso. El profeta verdadero Jeremías le habla al profeta falso Ananías. El pueblo no sabía quién era el verdadero, porque uno venía y le decía, se van a llevar todo, van a ser ustedes cautivos, no hemos obedecido a Dios, el Señor nos ha estado avisando y tratando de hacernos cambiar el curso de nuestro camino, no hemos obedecido y el Señor va a permitir que esto suceda. Viene el otro Ananías y dice, no, el Señor me habló a mí y el Señor me dijo que nada va a suceder. Y ahí estaban, el uno decía que sí, el otro decía que no, y los dos decían ser profetas de Dios. ¿Cómo sabía el pueblo cuáles eran? El profeta verdadero le habla no directamente a solas al profeta falso, sino enfrente de todos. ¿Por qué? El que tiene la verdad no puede quedarse callado. Es cierto, como ya explicamos, el método de Cristo, pero eso es en cuanto a las faltas de un hermano que tienen que ver con él solamente. Pero estos son profetas que están siendo seguidos por muchas personas, aún por otros líderes. Los reyes dependían de la palabra de Dios, de los mensajes que Dios les mandaban por medio de los profetas. Entonces, el profeta falso lo presentaba el enemigo como que fuera verdadero. No venía diciendo, a mí me dijo un demonio que dijera esto y lo otro. No, se presentaban diciendo, a mí me mandó Dios. Entonces, Jeremías lo descara, lo deja descubierto frente a todos. Jeremías sabe que él no tiene que temer, aunque a Jeremías lo agarran y lo meten entre una cisterna con barro. Así que no estaba seco allá adentro, estaba dentro del lodo frío.
hasta el pecho, creo que era, o por lo menos hasta la cintura. Allí lo tenían y habían unas personas de los fieles de Israel que iban y le daban comida, porque no tenían que darle comida, lo tenían preso sin que se muriera allí. Pero aún sabiendo lo que le podía suceder, Jeremías tenía que hablar la verdad y la dijo enfrente de todo el mundo. Así que no es la primera vez que un dirigente hace lo que hizo Pablo, de decir enfrente de toda la congregación lo que se está haciendo y señalar y decir, eso es un error. Eso no está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que va a traer la unidad en Cristo. En Cristo no hay separación entre judío y griego, hombre y mujer, creyente y no creyente, este y el otro. Aquí no hay divisiones, somos uno. Y la unidad que vale no es la unidad que se hace a favor de las cosas que el mundo piensa y cree. Es la unidad que se basa en la palabra de Dios, que es la única verdad. Además de ese ejemplo, vayamos a 2 de Samuel, de para atrás, vayan hacia Génesis. 2 de Samuel 12:12. En este caso, se trata de Natán y David. 2 de Samuel 12:12. Natán era el profeta, David era el rey. 2 de Samuel 12:12. Hermana Ana, por favor. Segunda de Samuel 12:12. Buenos días. Buenos días. ¿Le puedes subir un poquito a tu volumen? Sí. Ok. Ok, dice. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Ok. Entonces, este es el profeta Natán. Es cierto que él fue y habló directamente con el rey. Ahora, si alguien tenía poderío sobre otro, era el rey sobre el profeta Natán. Si al rey, como le sucedió a Jeremías y a muchos otros profetas, si al rey no le gustaba lo que el profeta venía a decirle, simplemente lo metían a la cárcel o a un hueco, como hicieron a este, en un hoyo con lodo, o los mataban. El rey tenía toda la potestad sobre todos sus súbditos y los profetas pues eran parte de los súbditos. Entonces viene y habla con el rey David y le dice, este es el problema, tú hiciste esto y esto y esto y esto, y eso no estaba bien. El rey David tenía dos opciones. Podía mandar matar a Natán y que quedaran las cosas calladas, o podía simplemente hacer lo que hizo. No batalló, no se puso a argumentar, no, pero fue por esto, no, pero fue por lo otro, no, pero si fulano hubiera hecho así, no, porque como yo soy el rey, pues entonces teníamos que hacer así por esto y esto y esto y lo otro y a sacar todas las aleluyas que hubiera querido. No, él dijo, he pecado a los ojos de Dios. Y se arrepintió enseguida. Pero el profeta le dice, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. No las palabras de Natán, o sea, no eran las palabras de él, era el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que se hubiera sabido lo que hubiera sucedido cuando el niño se hubiera muerto, el padre del esposo de Batseba hubiera podido regar lo que había sucedido. Esto se hubiera sabido por un lado o por el otro. Y así no se hubiera sabido, Dios tenía que hacer todo lo posible por mantener al liderazgo de una manera que representaran a Cristo. No les pide que sean sin pecado desde el principio hasta el final, porque no podemos, ninguno podemos. Pero quería que nosotros nos diéramos cuenta de nuestros errores y le permitiéramos que Él nos perdonara. Y luego de allí para adelante, permitirle que Él siguiera guiándonos. Y cuando nos reveláramos, que volviéramos a reconocer lo que el Espíritu Santo nos estaba mostrando, señalando que era un pecado y decirle, sí, Dios mío, como
tú lo dices, así es, estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos de acuerdo con Dios, estamos justificados. Y precisamente Dios dijo, lo hiciste en secreto. Tal vez no lo sepa nadie más, pero sabes, esto tiene que saberse en público. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo va a usar esto para destruir completamente los hogares, las congregaciones, el pueblo, la nación entera de Israel. Un ejemplo más, y vamos con esto a Primera de Timoteo, a capítulo 5. Esto es en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo. Ana, otra vez, ¿puedes leer? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Primera de Timoteo 5, 19 y 20. ¿Cuál dijo, hermana? Primera de Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo 5, 19 y 20. Está hablando aquí de de los requisitos, de las características de un anciano de iglesia. ¿Qué clase de persona, cómo debe ser la función, cómo debe tratarse con el anciano de iglesia? ¿Qué debe esperarse? ¿Ok? Lea pues entonces, Ana. 5, 19, 20, ¿verdad? 20. 5, 19 y 20. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Ahí está. Entonces, Pablo no estaba haciendo nada que era incorrecto. Pablo estaba haciendo lo que era correcto para Pedro, para los demás líderes y para el pueblo de Dios en general. Entonces, el hecho de que él le llamó la atención delante de todos, de una vez le dio a los hermanos, número 1, la pauta de que esto era lo que debía hacerse. No estaba bien que Pedro, no estaba bien que Pedro, por el hecho de que era dirigente, entonces podía ser de una manera cuando lo están mirando aquí y de otra manera cuando lo están mirando allá. Lo que ellos llaman allí una simulación, que quiere decir una apariencia. Esas apariencias, aparecer de una forma aquí para aparecer de otra forma allá, porque aquí me conviene así y aquí me conviene de la otra manera. No, delante de Dios no hay apariencias. Porque si no, ¿qué es lo que Cristo dijo en cuanto a esas apariencias? Entre muchas otras cosas que dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos, muy bien pintados, muy limpiecitos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte, de huesos, de pudrición. Cuando nos portamos de una manera en que queremos aparentar, esa no es la manera en que el cristiano vive. El cristiano vive una vida en que puede ser abierta y leída, como dice el apóstol Pablo, que seamos cartas leídas de todos los hombres. Cartas que pueden leerse, no solamente aquí que se vean así y allí que se vean así. No, porque el cristiano tiene una base y una base solamente, y esa base es Cristo Jesús. Esa base no es para cambiarla, no cambia aquí con este y allá con el otro, no, porque Cristo se dio por todos. Esa base no tiene favoritos aquí, favoritos allá, y menos favoritos aquí y menos favoritos allá, no, porque Cristo murió por los pecados de todos, de todos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? Como embajadores de Cristo, a presentar a Cristo de una manera que Cristo no es. Estamos presentando a un Cristo falso. ¿Es eso lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿A presentar una manera falsa de Él? No, Dios no necesita. Él ya el enemigo tiene esa función de presentar al Cristo falso, el carácter falso de Dios. De eso se encarga el enemigo. Y si nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, vamos a hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo embajadores del enemigo de Dios, no embajadores de Dios. Por eso Pablo habló abierta y claramente delante de todos. Era necesario para la salud del pueblo, para la salud de los líderes y para la salud de los mismos hermanos judíos que estaban allí y por la cual Pedro y Bernabé y todos los demás estaban cambiando.
Perdona, hermana, una Sí, preguntita. sí, cómo no. ¿Puedes repetirme la primera cita? Jeremías. A Jeremías 28, 5 y 7, pero puede empezar desde 5 hasta el 9, creo que fue. Hasta el 9. Y Sí, luego para que le es dé primera el... de Timoteo. Y la Primera segunda de fue Timoteo 5, 5, 19 y 20 y primera de Samuel 12, 12. segunda de Samuel 12, 12. Segunda de Samuel 12, 12. Ok, gracias. Por nada, por nada. Entonces, claro que se hará con amor. Pablo no llamó no se puso a decirle groserías a Pedro. No se puso a sacarle otras cosas que no tenían que ver con esto. Sí, recuerda que también hiciste lo otro y dijiste así. No, solamente en lo que estaba allí. Lo hizo con amor y lo hizo con temor delante de Dios, precisamente por la salud y a favor de todos los que estaban escuchando allí. Inclusive ya Bernabé había seguido el ejemplo de él. Pablo pudo decir entonces, y sabemos estas palabras, estoy segura, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo le había llamado la atención a Pedro varias veces delante de los demás discípulos cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Cristo estaba hablando de que iba a ir a Jerusalén, que allí lo iban a arrestar y lo iban a presentar delante de los concilios, y iba a ser muerto y que a los 3 días iba a resucitar. Y Pedro enseguida dijo, ay, no, Señor, no, eso nunca te puede suceder a ti. Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Delante de los demás, no lo llamó a un lado y le dijo. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, esto no quiere decir que entonces nos podemos parar en la plataforma el sábado porque oímos a alguien que dice algo o un problema que supimos de alguien y decir, quiero que todo el mundo sepa. No, 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 no. Hay que diferenciar entre las dos cosas, pero hay que diferenciar porque si la persona está en liderazgo y lo que ha hecho tiene que ver con el liderazgo, entonces se tiene que hacer saber. Tal vez no delante de toda la iglesia de una vez, pero sí llevarlos delante de los ancianos, delante de la junta de la iglesia, a favor de la persona, no porque quiero que le hagan así, si no hacen como yo les digo, me voy a poner bravo. No, estamos buscando la redención de las personas, así como Cristo, buscando salvarlos. Como dice, y vamos allá a ese texto, en Judas. Judas está enseguida antes de Apocalipsis. Es el último libro antes de Apocalipsis. No tiene sino un capítulo, el libro de Judas. Judas, el hermano de Cristo Jesús, el hermanastro de Cristo Jesús. Versículo 23. Voy a esperar que lo consigan y lo vamos a leer todos juntos. Judas, versículo 23, dice, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Hermanos, es necesario que estemos dispuestos, si estamos escuchando al Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios tiene posesión de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra decisión, entonces vamos a estar dispuestos a que el Señor nos use para arrebatar del fuego, arrastrarlos, dice arrebatándolos, dice aquí, pero en inglés dice to drag them out, arrastrándolos del fuego. Así que no es solamente predicar de casa en casa y hacer esto, sino estar dispuesto a arrebatarlos, a sacarlos del fuego de la destrucción. Eso es un trabajo que nos va a quemar a nosotros también, ¿verdad? Vamos a sentir el calor del fuego. Dios no nos llama a que nos sentemos en nuestro sofá con ¿cómo se llama eso? Con botoncitos para hacerle aquí, voy a salvar a aquel, voy a hacerle aquí también, como quien juega juegos de video. No. El trabajo, la función, el ministerio de la reconciliación al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, es un trabajo que requiere sacrificio, no porque vamos a hacer un sacrificio para Dios, no, sino quiere decir que nos vamos a exponer a nosotros mismos con el amor, con el deseo y el propósito de sacar a la otra persona de entre el incendio.
Así es como Dios quiere que actuemos, de esa manera. Entonces, repasemos los versículos de memoria y luego, si nos queda tiempo, regresamos a esto otra vez. El versículo de memoria para el capítulo 2 son los versículos 19 al 21. Así que, listos, comencemos a repetirlos. Estoy muy esperanzada. Espero en el Señor de que ya todos o la gran mayoría sepan estos versículos. Ya hemos tenido varias semanas con ellos. Así que comenzando con el versículo 19 dice, porque por la ley, ¿qué? He muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Muy bien. Ahora el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, todavía estoy aquí en la carne, ¿verdad? No tengo cuerpo glorificado. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Ok? Entonces, espero que todos estén ya bien familiarizados con el versículo, que si por lo menos no lo pueden decir todo de memoria ya, puedan leer un poquito y terminar la oración solos y volver a ver otro poquitito y seguir adelante. Sigan, hermanos, con esto. Esto es muy importante. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en nosotros, no hay fe. No puede haber fe. No puede haber fe. Y podemos orar y decirle al Señor, ay, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo se aumenta la fe? No solamente pidiéndole al Señor que no la suelte, no la eche así, de repente, ¡ay, ya tengo más fe! No, por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que podamos someter a nuestra memoria cuanta palabra de Dios podamos, porque estamos alimentando la fuente de la fe. Así es como crece la fe, así es como madura la fe. Entonces vamos ahora al capítulo 1. En el capítulo 1 teníamos los versículos 6 y 7. Y comienza, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, si tenemos más tiempo, entonces regresemos a la página 50, donde estábamos antes. Estábamos hablando allí de lo que sucedió entre Pablo y Pedro, y nos lo demuestra allí también como un ejemplo de que Pedro no era el ejemplo de todos los demás, pero Pedro, gracias a Dios, con todos sus errores, nos da mucho ánimo a nosotros, porque con todo y los errores que cometió, y podríamos decir errores grandes, no hay errores grandes y errores pequeños. El pecado es pecado y es pecado delante de Dios, no importa qué tamaño le veamos nosotros. Pero con todos los errores y caídas de Pedro, Pedro siempre estuvo dispuesto a decir, sí, Señor, estás en lo correcto, yo no debería haber hecho eso. Entonces, de la misma manera para nosotros hay la esperanza de quién es Dios, del carácter de Dios, que no nos repudia, no nos echa a un lado simplemente porque cayó ya para afuera, no. Nos da la oportunidad de que nos demos cuenta de lo que hicimos, nos arrepintamos y Él nos perdona y adiós, se acabó, porque Él no se acuerda más de eso. Entonces, vamos a la página 50, contrario a la verdad del Evangelio. Entonces, a ver a quién le pido aquí que lea. La hermana Lidia no puede. El hermano Sixto, por favor. Contrario a la verdad del Evangelio, por favor. Una ola de temor parece haber pasado sobre los creyentes judíos, porque los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Esto significaba, por supuesto, no caminar rectamente conforme a la verdad del Evangelio.
pero el solo hecho del fingimiento no era la única ofensa contra la verdad del Evangelio. Bajo aquellas circunstancias representaba una pública negación de Cristo, no menos real de la que ya antes, sobrecogido de un repentino temor, fue culpable Pedro. Está hablando de cuando renunció de Cristo, ¿verdad? Cuando lo negó. Exactamente. Siga, hermano. Todos hemos sido frecuentemente culpables de este mismo pecado, por lo que no podemos sentarnos en la silla del juez para juzgar a los demás. Solamente hacemos notar el hecho y su consecuencia natural como una advertencia a nosotros mismos. Por eso era que Pablo no podía dejarlo pasar, porque como iglesia estaban representando a Dios, negando a Dios ante los ojos del resto de la comunidad, del resto de los gentiles. Por eso no lo podía dejar pasar. Quería también que por aquí atrás había algo que, sí, vamos a Hechos 15, versículos, allí dice 8 y 9, vamos a ir del 7 al 11. Hechos 15, 7 a 11. Hermana Edith, ¿está José por ahí también o no lo venció el sueño? No, sí, hermana, aquí está. Ah, bueno, entonces le vamos a pedir a él también que lea a José. Prepárate, 1 Corintios 10, 11 y 12. ¿Qué, hermana Edith? Hechos 15, 7 a 11. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír las buenas noticias y creer. Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, pero la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia no merecida. Entonces, este es el testimonio que Pedro había dado antes de lo que sucedió entre Pedro y Pablo. Esto fue cuando estuvieron en Jerusalén. Estuvieron allá hablando, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos? ¿Cómo vamos a presentar esto? ¿Qué es lo que le vamos a exigir a los hermanos gentiles que hagan y que no hagan? Tenemos que tener cuidado. Estaban en una transición. Habían conocido una cierta verdad y habían practicado esa cierta verdad ellos y sus antepasados por muchas generaciones, por cientos de años. Entonces ahora, cuando Cristo viene y muere, y entonces se acaban esos rituales y todas aquellas cosas, porque ya el símbolo que señalaban ya vino en persona y ya llevó a cabo la función que él iba a llevar, Cristo Jesús como Mesías. Entonces había que comenzar otras ciertas prácticas y dejar otras a un lado. Entonces eso era lo que ellos estaban estudiando, pidiéndole al Señor que les mostraran qué era lo que ellos debían enfatizar y qué cosas debían cambiar. Entonces Pedro se levantó en esa reunión y habló de la manera que debería haberse comportado cuando trató de ser hipócrita en frente de los demás. La situación que estudiamos hoy en la página 49. Precisamente, cuando él ve que los otros hermanos llegan y va y se sienta a comer con los judíos y deja a los gentiles a un lado y ya no se sienta con ellos. Ahí es cuando Pablo le llamó la atención. Pedro sabía muy bien lo que debía y lo que no debía hacer. Había sido uno de los proponentes, de los que habían hablado y había dicho a favor de los gentiles. Ellos fueron purificados igual que nosotros.
Fueron salvados por la misma gracia que somos salvos nosotros. Fueron limpiados de la misma manera que nosotros somos limpiados. Porque entonces vamos a hacer ahora diferencia entre ellos. Pero después de haber hablado así ante el concilio en Jerusalén, luego cuando están en el campo misionero, estaba actuando de otra manera. El enemigo estaba haciendo lo mismo que Cristo le había dicho a Pedro antes de que Cristo fuera arrestado. Cristo le dijo a Pedro: estoy orando por ti. He orado por ti para que tu fe no falle, porque el enemigo quiere arrastrarte, zarandearte. Yo siempre en mi cabeza pienso como un perro cuando agarra una muñeca de trapo, ¿verdad? Como le hace y lo zarandea así. Eso era lo que Cristo le estaba avisando a Pedro y le dijo: yo estoy orando para que tu fe no falle. Y cuando regreses de eso, cuida de los hermanos. Anda con la grey, represéntame de la manera correcta. Entonces, ahora había caído en lo mismo. Pero ¿saben ustedes qué? Cristo todavía estaba orando por Pedro. Cristo ora por cada uno de nosotros. Él ve lo que viene. Él ve lo que se nos aproxima. Nosotros no lo vemos. Y ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Hermanos, si caemos en tentación, es simplemente porque hemos permitido que el enemigo nos lleve hasta allá. Porque tenemos a nuestro favor la fuerza, la potencia de Dios, orando, protegiéndonos. Tenemos que pelear contra esa potencia para caer en tentación. Así que, hermanos, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Creamos eso de todo corazón y ganemos la victoria que Cristo ya nos tiene para darnos en nuestras manos. Entonces, vamos, hermanos, no, José no ha leído el versículo que él iba a leer. Por favor, léalo. Primera de Corintios 10, 11 y 12 dice: sí. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Señor, no pensemos que estamos más allá de caer bajo el enemigo. Nosotros no podemos batallar contra el enemigo nosotros solos. No le llegamos a la altura. Así que con esas advertencias en nuestra mente, esas advertencias amorosas de nuestro Dios, entonces arrodillémonos para orar. Padre amante, misericordioso, paciente, te agradecemos porque nos muestras no solamente en nuestras propias vidas lo que tú haces, sino también nos das el ejemplo de nuestros antepasados, de aquellos que han vivido, que han aún muerto por ti. Y sin embargo, Señor, tenían fallas porque eran falibles, no eran infalibles. El único que es perfecto y que no tiene falla eres tú. Pero, Señor, ayúdanos para que no agarremos eso como una excusa. Como Pedro cayó, yo también puedo caer. No. Como Pedro cayó y me dejó ese ejemplo, entonces yo ahora puedo pasar por este lado porque yo sé que si me voy por allá, voy a caer. Señor, danos la fe de Cristo, la fe que cree en ti, que depende de ti, que se afianza en ti bajo toda circunstancia, porque la fe de Cristo fue lo que trajo el éxito de Cristo, y así eso es lo que queremos. Señor, aun cuando lo decimos, tú sabes que somos débiles. Por lo tanto, te pedimos que tomes nuestra débil fe y nos lleves de la mano como un niño. Gracias porque sabemos que no nos soltarás, nos tienes bien agarrados y de tu mano mientras nosotros no nos soltemos vamos a andar en paz y con el mismo éxito que tuvo nuestro Salvador. En el nombre de quien te lo pedimos todo. Amén.